Hola a todos los asistentes al 28 Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior, FECIES. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de participar en este foro, que ya después de 28 ediciones ya es una actividad institucional ya absolutamente normalizada dentro de la vida universitaria, en donde se tratan los principales temas vinculados con la evaluación, tanto de la calidad de las titulaciones, como la evaluación del profesorado, como evaluación de la investigación. En general, todo lo que tiene que ver con la evaluación de la calidad de las actividades que se desarrollan en los centros y en las universidades españolas, y que en el fondo no es más que un sistema por el cual las universidades somos capaces de rendir cuentas a la sociedad de lo que hacemos en cada una de nuestras instituciones, que como instituciones públicas, en el caso de las universidades públicas, que somos sostenidas con fondos públicos, es una obligación del buen gobierno el que seamos capaces de responder a la sociedad sobre cómo y en qué y de qué manera invertimos los fondos que la sociedad pone a nuestra disposición para que realicemos el servicio público de educación superior, que es lo que nos corresponde como instituciones educativas, y también todos aquellos procesos de investigación, de generación de conocimiento y de transferencia de ese conocimiento a la sociedad que nos sustenta. Por lo tanto, desde aquí mi agradecimiento a los organizadores de este foro por su aportación a la mejora del sistema universitario español, del sistema de ciencia y tecnología español, que al fin y al cabo es, y como se ha demostrado en esta pandemia, es el futuro en el cual nos tenemos que apoyar y sin el cual nuestra sociedad pasará momentos complicados, sobre todo en momentos de crisis como la que vivimos. Este foro, además, yo creo que ha sido capaz de adaptarse a las circunstancias producidas por la pandemia, y yo desde aquí también quiero agradecer el esfuerzo de realizarlo aún en estas circunstancias, porque creo que las instituciones públicas tenemos que dar también un ejemplo a la sociedad y de ser capaces de realizar nuestras actividades de un modo normal, aunque sea un modo diferente, pero que esta pandemia o esta situación pandémica que estamos viviendo no suponga en absoluto una merma ni una reducción de las capacidades y de las potencialidades que desarrollábamos como instituciones antes de la situación de la pandemia. Por lo tanto, mi doble agradecimiento, tanto desde el trabajo, digamos, en una situación estándar y normalizada, como también el esfuerzo y el trabajo para que esa actividad permanezca durante todo este periodo pandémico. Bien, en este momento, bueno, creo que estamos en un momento que es crucial para todo lo que tenga que ver con la evaluación de la calidad de las titulaciones, porque el Plan Bolonia se puso en marcha, digamos, de una forma efectiva, y se completaron todas las titulaciones o la transformación de las titulaciones de licenciaturas y diplomaturas y ingenierías superiores e ingenierías técnicas a finales del año 2010. Por lo tanto, llevamos ya 10 años, para 11, de la implantación de una forma ya total de las titulaciones, tanto de grado como de máster y de doctorado. Por lo tanto, yo creo que es un periodo muy adecuado para realizar ya una evaluación de cómo se realizó esa implantación de esas titulaciones. Además, todas estas titulaciones ya han sufrido la primera fase de la acreditación, y utilizo el término sufrido porque realmente ha supuesto un esfuerzo muy intenso para las universidades, para el profesorado de las universidades, para los centros, los equipos directivos de los centros, y también, como no, para las agencias de evaluación que se vieron sometidas a una presión y a una intensidad en el trabajo que en muchos casos no se correspondían con las ventajas o los beneficios que se obtenían con todo ese proceso. Por lo tanto, yo creo que es un buen momento para que se realice una evaluación de cómo ha transcurrido ese proceso de implantación de los procesos de verificación, de seguimiento y de acreditación o renovación de la acreditación de los títulos universitarios, repito, tanto de grado, máster como
de doctorado y a partir de ahí podamos, digamos, mejorar el sistema. Yo creo que el sistema, todos somos conscientes de que ha sido un sistema muy complicado, muy complejo, muy burocratizado, que requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo administrativo y burocrático por parte del profesorado y de los equipos de gobierno de los distintos centros e instituciones. Ese trabajo lleva una gran carga, no solo económica, sino de esfuerzo, tanto, repito, por las universidades como también por las agencias de calidad. En muchas ocasiones, desde las universidades y desde los distintos agentes que participan, tenemos más la impresión de que es un proceso que se fija más en aspectos formales que en ir al fondo de la cuestión, de analizar si efectivamente la calidad educativa, la calidad de los titulados que nosotros estamos formando mejora o no mejora, si somos capaces de realizar nuestras actividades con innovación docente, con aplicación de nuevas metodologías, con una actualización de forma continua de los planes de estudio, si esas actualizaciones, esas mejoras o esas correcciones en los planes de estudios propuestos en el momento que se realiza la memoria de verificación, que al fin y al cabo es un proyecto que se realiza a partir de unas situaciones o unos planteamientos teóricos, pero que después la realidad del día a día es la que nos tiene que decir si efectivamente acertamos o no acertamos en la planificación, en la organización, en la ordenación de esas titulaciones y, por lo tanto, si estos procesos de seguimiento, estos procesos de calidad nos facilitan y nos permiten que esos planes de estudio, que esos títulos se puedan ir adaptando de una forma continua a las condiciones que nosotros queremos hacer. Además, vivimos en una situación, en un mundo cambiante, en donde, digamos, las competencias, los conocimientos que reciben nuestros titulados o que requieren para desempeñar su actividad, sea actividad profesional fuera de la universidad o incluso realizar su continuidad como investigadores dentro de las universidades, están cambiando de una forma acelerada en estos últimos años y, por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de responder a ese proceso de cambio acelerado. Bien, por lo tanto, yo creo que es el momento en que tenemos que analizar si efectivamente la ordenación que nos dimos es la adecuada. Y para eso voy a hacer una pequeña revisión, un pequeño repaso o paso sobre las distintas vicisitudes normativas legales que sufrieron los títulos, la organización de las titulaciones en nuestro país desde la entrada en marcha del Plan Bolonia. Decir que las titulaciones de grado, máster y de doctorado se regulan, aparte de que hubo unos decretos iniciales en el año 2005 que organizaban las titulaciones de grado y máster. A partir de ese decreto del año 2005 se pusieron en marcha los primeros másteres del Plan Bolonia, mientras que los grados no se implantaron hasta que no se publicó el decreto 1393, que es un poco la Biblia, en donde se establecen absolutamente todos los procedimientos y todos los sistemas de puesta en marcha, de implantación, de autorización por las comunidades autónomas de los distintos planes de estudio. Y aquí ya hay que reseñar que en ese decreto 1393 del año 2007 ya se establece un número importante de agentes que intervienen en el proceso de implantación de los planes de estudio. Por un lado, las universidades, que son las que proponen los planes de estudio, pero también aparecen las comunidades autónomas, que son las que tienen que autorizar esa implantación de esos planes de estudio. Aparece también el Ministerio a través del Consejo de Universidades, que es el que tiene que autorizar esos planes de estudio, y también aparece un papel relevante e importante de las agencias de evaluación, que son las que tienen que hacer, digamos, la revisión de que la memoria presentada, los contenidos de esa memoria, la planificación de las enseñanzas y las competencias que nosotros asumimos le aportamos a ese título se corresponden con lo que nosotros en las universidades pretendemos hacer. Básicamente lo que tratan es de ver que las competencias que nosotros planteamos se corresponden con la denominación del título o con los objetivos del título y que después la sectorización de los conocimientos, la organización de las titulaciones se corresponden con esas competencias. Y
en el caso de que esas competencias tengan habilitaciones profesionales, si se cumplen con las órdenes ministeriales que establecían esas competencias correspondientes. Por lo tanto, como podemos ver ya en el proceso de verificación de los títulos, que es un proceso único al que se eligió dentro de nuestro Estado, no es un proceso, digamos, estándar dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, es más, es una excepción, el proceso de verificación previa, y por lo tanto nosotros elegimos, en aquel momento existía un debate intenso a nivel de las agencias de evaluación, tanto de ANECA como las agencias autonómicas, con realización de foros y de publicaciones, en donde se analizaba las distintas opciones que se tenían en aquel momento de ir hacia una acreditación. En aquel momento es de lo que se hablaba, porque es lo que existe en Europa, que es una acreditación de los títulos ya implantados por las universidades sin una verificación previa. Y en aquel momento ya se discutía que era preferible si ir por una vía de acreditar las instituciones que impartían los títulos, y se suponía que si todas las instituciones cumplían con los estándares europeos de calidad, se suponía que las titulaciones impartidas tenían que tener esos mismos estándares de calidad. O se optaba por una acreditación y, por lo tanto, una verificación previa basada fundamentalmente en los programas, de forma que se realizaría una acreditación por cada uno de los programas académicos, por cada uno de los títulos implantados por la universidad. En aquel momento España optó claramente por la evaluación de los programas, de forma que cada título tenía que ser verificado, que es una acreditación previa a la implantación, y posteriormente tenía que ser acreditado cada uno de los títulos independientemente. Bien, eso tiene sus pros y sus contras, y como hemos visto con el desarrollo de nuestra actividad, eso nos aboca a unos procesos absolutamente repetitivos, en donde de los distintos ejes de los cuales se van a analizar los títulos, pues hay algunos que son absolutamente comunes para todos los títulos que se imparten en un centro, pues la política de calidad, el plantel del profesorado, las instalaciones, los órganos de calidad y de seguimiento, pues esos son absolutamente comunes para cada uno de los títulos que se realizan como mínimo en cada centro, y en algunos casos incluso que son comunes para todos los títulos que se imparten en una universidad. Por lo tanto, esta evaluación de programas lo que trae como consecuencia es que se realizan múltiples procesos de evaluación en donde se van a analizar exactamente los mismos apartados de una memoria de acreditación N veces, por tantas como títulos haya en ese centro. Yo creo que eso es un modelo no eficiente, pero bueno, lo comentaremos más adelante. Bien, este decreto inicial del 1393 sufrió múltiples modificaciones, sufrió cambios sucesivos en donde se fueron cambiando determinados aspectos y determinados criterios, pero no se mantuvo un poco la progresión o digamos, el timing o el flujo de las acciones que se realizan en cada. Este flujo se inicia en el momento en que una universidad hace una propuesta de ese plan de estudios. En el momento en el que esa propuesta es realizada y aprobada por la institución correspondiente, se envía al Consejo de Universidades para que a través de ese Consejo de Universidades esa propuesta sea evaluada por una agencia de calidad. Inicialmente esa competencia era en exclusiva de ANECA, posteriormente se abrió a todas aquellas agencias autonómicas que estaban acreditadas en ENQA y después estaban en el registro de agencias de calidad europeo. Yo creo que eso fue una buena medida, porque lo que hizo fue repartir el trabajo y el esfuerzo que después conllevaba también la acreditación entre las distintas agencias, siempre y cuando esas agencias tuvieran unos estándares de calidad y, por lo tanto, sus procedimientos, sus procesos, sus actuaciones estuvieran regidas por esos principios básicos de calidad. Bien, una vez que ese título obtenía el informe favorable de las agencias evaluadores, era autorizado su implantación por las comunidades autónomas, que eran las que al final autorizaban esa implantación en aquellas universidades que son, digamos, competencia de las comunidades autónomas, porque hay alguna, como es
la UNED o como es la Universidad Menéndez Pelayo, donde su competencia es directamente del Ministerio, por lo tanto no depende de ninguna comunidad. Bien, y ya llegamos a la situación de que tenemos el título implantado. Pero como decíamos antes, si Bolonia tiene una característica es que los títulos no son inmutables, los títulos son cambiantes, los títulos tienen que ser sometidos a un proceso interno, y esto es muy importante. Es decir, las universidades son las que nos tenemos que responsabilizar directamente de esa calidad de esos títulos. Por lo tanto, tienen que ser sometidos a un proceso interno de calidad y como consecuencia de ese proceso interno de calidad se van a suceder propuestas de mejora del título. Esas propuestas de mejora del título en ocasiones van a tener que suponer pequeñas modificaciones en los contenidos, en la planificación, en la ordenación de los conocimientos o en algunos casos pueden suponer cambios ya más drásticos, más importantes y más radicales que serían cambios superiores. Esta situación, el decreto inicial solamente la contempla muy de pasada y dice única y exclusivamente que las agencias autonómicas velarán por el seguimiento de la implantación de los títulos, no dice ni cómo ni por qué, ni en qué características se tiene que hacer. Y lo que marca es que los títulos, una vez pasados, en el caso de los grados, 6 años, en el caso de los másteres, 4 años, van a tener que ser sometidos a un proceso de acreditación. En ese proceso de acreditación lo que se tiene que ver es que los principios, los objetivos que se planteaban en la memoria de verificación se corresponden con la realidad de cada uno. Y esa verificación se tiene que realizar con una visita física al centro de una comisión de acreditación que realizará la comprobación de que eso se produce. Bien, eso en el momento que se pone en marcha el Plan Bolonia sobre el año 2008-2009, ya las agencias autonómicas son conscientes de que este proceso de seguimiento tenía que articularse de alguna manera. Y por lo tanto, las distintas agencias, tanto ANECA como las agencias autonómicas, ponen en marcha distintos procesos. En cada comunidad autónoma se denominaban de distinta manera, por el cual la agencia recibía periódicamente los informes de seguimiento de la comisión de calidad de cada uno de los títulos. Y eso les permitía ir viendo todos esos sistemas, cómo iban evolucionando. Bien, sin embargo, este seguimiento no modifica en absoluto la forma en que se deben hacer las modificaciones de los títulos, que yo creo que es el elemento fundamental. Y las modificaciones de los títulos se mantienen exactamente igual, sea una pequeña modificación como sea una gran modificación. En todos los casos, la modificación de los títulos tiene que ser propuesta por las universidades, tiene que ser enviada a la agencia evaluadora y la agencia evaluadora trata las modificaciones como si fuera un proceso de verificación del título, con todo el proceso absolutamente continuado. Y una vez que tiene el informe favorable, pasa al Consejo de Universidades y una vez que pasa al Consejo de Universidades y recibe la aprobación de la comunidad autónoma, se incorpora a la memoria. Eso es un proceso enormemente largo, enormemente farragoso, enormemente burocrático desde el punto de vista de las universidades. Y además no diferencia en absoluto las pequeñas modificaciones a las grandes modificaciones. E incluso si las modificaciones son muy grandes, la agencia evaluadora externa puede decir que ese requiere un proceso de reverificación. Es decir, son tan grandes las modificaciones que ya supone un nuevo título con unos nuevos objetivos, con unas nuevas competencias. Por lo tanto, ese proceso al que se están sometiendo todos los títulos en nuestro Estado, lo que genera es única y exclusivamente una inmovilidad prácticamente de todos los títulos. ¿Por qué? Pues porque prácticamente en el tiempo de vida de 6 años de un título no da, y mucho menos en el caso de los másteres, no da prácticamente tiempo para realizar todo ese proceso y sobre todo para implantarlo y comprobar que efectivamente esas modificaciones fueron acertadas o no fueron acertadas. Eso trae como consecuencia, repito, que los títulos han permanecido prácticamente inmutables durante estos 4 años, ¿no? Durante estos 6 años de vigencia de los grados y de los 4 años de vigencia de los títulos. Y sobre todo, genera que como no se ha ido modificando adecuadamente, nos podemos encontrar que en los procesos de acreditación el salto que se tiene que producir
y la revisión que se tiene que producir de los títulos es muy drástica, muy importante, muy grande. Y por lo tanto eso dificulta también un proceso, digamos, de tranquilidad y de sosiego en los procesos de acreditación, que siempre son unos procesos tensos para los centros que ven en sus títulos sometidos a ese proceso de verificación. Bien, decía anteriormente que hubo distintas, digamos, propuestas por parte de las agencias autonómicas y por parte de las universidades para cómo se realizaban este seguimiento, y algunas agencias autonómicas y en algunas comunidades autónomas y ANECA también lo que pusieron en marcha es un proceso de, digamos, de creación, de diseño, de apoyo al diseño de lo que se denominaban los sistemas de garantía interno de los centros, sistemas de garantía interna de calidad de los centros universitarios. ¿Qué trataba de lograrse con ese sistema? Pues lo que se trataba de lograrse con ese sistema era que, lo que decíamos antes, aquellos procesos que son comunes, aquellos ejes de la memoria de verificación que son comunes para todo un centro, vamos a poner un sistema que lo que hace es asegura que la calidad de esos procedimientos se apliquen en todos los títulos que están dentro de ese centro y que son competencia de ese centro. Y por lo tanto hay una parte de esos procesos, como puede ser el aseguramiento de la calidad, la política de calidad, el mantenimiento de infraestructuras, mantenimiento de servicios, que no hace falta revisarlo para cada uno de los centros, porque lo que hacemos es garantizar que todos los títulos de ese centro los cumplen. Bien, estos sistemas de garantía de calidad eran sometidos inicialmente a un proceso digamos, de verificación de que el sistema era adecuado, y posteriormente se realizó un proceso en las distintas agencias autonómicas de, digamos, acreditar esos sistemas de garantía de calidad. Es decir, al cabo de un tiempo de implantación de esos sistemas, lo que se hacía es se revisaba si efectivamente estaban cumpliendo con los objetivos. Era lo que se denominaba en todos los procesos de calidad la acreditación de esos sistemas. Bien, sin embargo, esta propuesta de creación o implantación de los sistemas de garantía interna de calidad no fue común a todas las comunidades autónomas. No todas las agencias optaron por esa solución. En el caso concreto de Galicia, yo soy rector de la Universidad de La Coruña, en el caso concreto de Galicia, no solamente la agencia optó, sino que la agencia animó a todas las universidades a que implantáramos nuestros sistemas de garantía de calidad en todos los centros de nuestras universidades. En concreto, la Universidad de La Coruña implantó el sistema de garantía interno de calidad en todos sus centros. No lo acreditó todavía en todos los centros, porque cada centro, lógicamente, sigue su ritmo. No todos los centros tienen exactamente igual de maduro el sistema, y a medida que los sistemas van madurando, nosotros los estamos presentando a acreditación, pero en este momento tenemos prácticamente el 75% de los centros ya acreditados su sistema de garantía de calidad. Bien, eso nos da una tranquilidad, y nos da la tranquilidad de que sabemos que los títulos, cuando van a la acreditación, ya llevaron un proceso interno de seguimiento, de garantía de su calidad, y que por lo tanto eso nos da una tranquilidad para ir a los procesos de acreditación de cada uno de los títulos. Pero eso no nos evita, o no nos evitaba inicialmente, el que cada uno de los títulos, en el momento que finalizaba, que cumplía los 6 años o los 4 años en el caso de los másteres, tuviera que ir a un proceso independiente de acreditación o de renovación de la acreditación. Bueno, eso suponía que en centros donde nosotros tenemos centros que imparten 5 grados y 8 másteres, prácticamente el centro está en un proceso de continua acreditación, sobre todo porque el periodo empieza a contar en el momento que digamos, se aprueba la verificación, y por tanto cada título tiene una fecha distinta de acreditación, y no se agrupan ni siquiera por cursos ni por trimestres, no, sino que cada vez que un título finaliza su acreditación tiene que necesariamente pasar la acreditación. No se pueden agrupar en bloque. Perdón. Bien, eso supone una presión sobre los centros y sobre las instituciones impresionante, porque está siendo sometido continuamente a procesos de visitas de comisiones de acreditación de los distintos títulos de una forma continua. Y, por supuesto,
las unidades centrales de calidad, que tienen que estar dando soporte y apoyo a todos los centros y a todas las comisiones de evaluadoras que vienen a realizar esos procesos. Eso yo creo que es absolutamente insostenible y, por lo tanto, y además genera un consumo de horas de evaluadores, de miembros de las comisiones, que hacen muy complicado esos procesos de evaluación. Y, por lo tanto, ya en la última reforma que se hizo del decreto de títulos, ya se introdujo el concepto de evaluación institucional. ¿Qué consiste esa primera evaluación institucional? Bien, consiste en que, bueno, se introduce un proceso sin abandonar la evaluación de programas, se introduce un concepto de forma que en aquellos centros que tienen su sistema interno de garantía de calidad implantado y acreditado, su acreditación de los títulos se puede realizar en bloque, de forma que cada tiempo se realiza la acreditación de unos títulos de ese centro y del sistema de garantía que ya está acreditado. Y, por lo tanto, esa acreditación se hace extensiva al resto de los títulos de ese centro, independientemente de que hayan pasado la acreditación o no la haya pasado. La idea inicial, cuando se introduce esa modificación en ese Real Decreto, era que con el tiempo se irían, digamos, acompasando los tiempos de acreditación de grados y másteres, de forma que una vez que se fuera a hacer la acreditación institucional, la mayor parte de los títulos fueran también revisados. ¿Qué ventaja tiene la acreditación institucional? Bueno, porque si yo tengo el sistema de garantía de calidad, que abarca todos los aspectos de los títulos, acreditado, que está funcionando y que tengo evidencias de que está funcionando, simplemente tengo que hacer una revisión de los resultados de cada título. De forma que la acreditación de cada título sería simplemente constatar que los resultados se corresponden con las propuestas de las tasas que van en la memoria y que, digamos, las aplicaciones o la revisión del sistema de garantía, pues incluso de quejas, de propuestas, de modificaciones, todo lo que sea, se analizan las de cada título, pero no los aspectos generales que ya están acreditados para todos los títulos de un determinado centro. Bien, eso redundaría en una cuestión importante de facilidad y de flexibilidad, pero seguimos sin resolver la situación de que nosotros, en nuestra normativa, en nuestro marco legal, lo que establecemos es una acreditación de titulaciones. Por lo tanto, cada titulación, podemos ir por la vía de la evaluación institucional, cada titulación tiene que recibir su certificado de acreditación independiente y lo único que hacemos es buscar fórmulas que digamos, nos permitan facilitar o simplificar este proceso. Bien, y sin embargo, seguimos manteniendo aislado el proceso de seguimiento. El proceso de seguimiento queda ahí en un limbo, donde nosotros hacemos propuestas de mejora, esas propuestas de mejora siguen quedando en el sistema de garantía de calidad, no las podemos implantar en muchos casos porque no tenemos todo el proceso de verificación por las comunidades autónomas y esas propuestas de mejora, que es el elemento fundamental de los sistemas de garantía de calidad, es decir, los sistemas de garantía de calidad solo son válidos, solo son interesantes si lo que nos sirven es para analizar qué es lo que estamos haciendo y para, digamos, proponer soluciones a los problemas que estamos detectando. Un sistema de garantía de calidad no consiste en una acumulación absolutamente mecánica de documentos, documentaciones, actas, reuniones, demás. No, no. Lo que supone un sistema de garantía de calidad es que nosotros periódicamente analizamos qué es lo que estamos haciendo, vemos cómo podemos corregir lo que podemos hacer mal, aplicamos lo que las propuestas de mejora y evaluamos la, digamos, eficacia de esas propuestas de mejora y volvemos otra vez a empezar. Ese es el proceso de los sistemas de garantía de calidad. En este caso concreto, tenemos unos sistemas de garantía de calidad en los títulos que se quedan única y exclusivamente en la implantación inicial y se hace un seguimiento sin consecuencias. Se hace un seguimiento que no supone ni siquiera unas modificaciones, ni siquiera mínimas a la estructura del título, ni siquiera supone después que haya que evaluar cómo se aplica, porque como ya no se aplican, pues difícilmente vamos a tener que evaluar. Si simplemente lo que hacemos es ir recabando evidencias para que cuando a los 6 años o a los 4 años vengan
las agencias y vengan las comisiones externas de acreditación, pues revisen qué es lo que estamos haciendo, si lo hemos documentado o no lo hemos documentado. Pero no pueden revisar la eficacia o la eficiencia de las propuestas de mejora porque sencillamente no se han aplicado. Bien, y ahora nos encontramos en una encrucijada. Y es que, como todo el mundo sabe, se está discutiendo una nueva ley orgánica de universidades, pero se está discutiendo otros nuevos sistemas de ordenamiento de los distintos aspectos universitarios. Se está discutiendo, por ejemplo, la ordenación del profesorado, el estatuto del profesorado. Se está discutiendo y está ya en vías de aprobación la ley de convivencia dentro de las universidades. Se ha sacado un decreto, publicado un decreto sobre la estructura de las universidades públicas y privadas, de los centros y los departamentos, y también se está discutiendo un nuevo Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de calidad. Bien, en ese Real Decreto, que yo creo que es una magnífica oportunidad para que podamos de una vez dar soporte, digamos, legal a lo que queremos hacer, porque la experiencia de estos 11 años nos demuestran que es el camino sobre el cual tenemos que ir, pues lo que decía nos da una, digamos, magnífica oportunidad para llevar digamos, a las normas legales lo que creemos que es bueno para el seguimiento de calidad de nuestras instituciones. Y en el texto del borrador del anteproyecto de este Real Decreto, pues aparecen cuestiones que yo creo que son muy interesantes desde el punto de vista de lo que estamos tratando y de lo que estamos hablando. Para empezar, ya hay un apartado específico para los procedimientos de aseguramiento de la calidad, y ya no solamente es que, legalice de una forma rigurosa la acreditación institucional, sino que establece procedimientos distintos en función de que la verificación, el seguimiento y la acreditación se realice en centros que tienen sus sistemas de garantía de calidad acreditados y aquellos que no los tienen acreditados. Los que no lo tienen acreditados van a seguir unos procedimientos muy similares a los que teníamos hasta ahora, pero los que tienen acreditados van a tener un peso muy importante porque les va a dar en la normativa legal un valor muy importante a los informes de seguimiento, a los informes de modificación que hagan los sistemas de garantía de calidad. Por lo tanto, lo que hace es devuelve a las universidades una autonomía importante para hacer ese seguimiento de la calidad de sus títulos. Y así, a grosso modo, para diferenciar, o sea, decir algunas de las características de este Real Decreto, yo creo que hay dos elementos importantes, que uno es el que acabo de comentar, que es el hecho de que establece procedimientos diferentes en función de que los centros estén acreditados o no, su sistema de garantía de calidad esté acreditado o no. Pero no solamente eso, sino que también establece diferencias en los procedimientos si son pequeñas variaciones sobre el título, es decir, las propuestas de modificación de los títulos son de pequeño calado o son de gran calado. En el caso de que sean de pequeño calado, establece simplemente que una vez que las comisiones de seguimiento del título de los sistemas de garantía de calidad que están acreditados detectan esas modificaciones, elevan el informe a la universidad eleva el informe de esas propuestas a la agencia evaluadora, y si la agencia evaluadora lo verifica como favorable y el silencio administrativo significa que a los 2 meses de no contestar significa que es sí, automáticamente se implanta, automáticamente no, la agencia tiene que comunicarlo al Consejo de Universidades, tiene que comunicarlo a la comunidad autónoma y se incorpora a la memoria. Es decir, hay un procedimiento ya rápido de incorporación de las propuestas de modificaciones no sustanciales de los títulos a las memorias por los cuales después los títulos van a ser acreditados. Para mí eso es una ventaja fundamental y es un cambio radical en el sistema de seguimiento de las titulaciones. Porque en ocasiones las propuestas que tenemos las universidades son relativamente sencillas. Habrá que definir cuáles son los cambios sustanciales y los cambios no sustanciales. Pero yo entiendo que un cambio, por ejemplo, de ordenación o de situación de una materia
en un curso o en un cuatrimestre, eso es un cambio no sustancial. ¿Por qué? Porque no cambian las competencias, porque no cambian los contenidos ni cambian los conocimientos que van a adquirir los alumnos. Lo único que haces es una programación diferente de la temporalidad de los títulos. Exactamente igual que modificar las guías docentes, por ejemplo, debería de ser un cambio no sustancial, porque sencillamente el profesor puede ir cambiando los contenidos y las metodologías que va a aplicar. Mientras no cambie las competencias que adquieren los estudiantes, no debería de ser un cambio y además eso da más autonomía a los propios profesores y profesoras para diseñar las memorias y las guías docentes de sus titulaciones. Pero tendremos que definir qué es un cambio sustancial y qué es un cambio no sustancial. Yo entiendo que un cambio sustancial es si cambia las competencias o cambian los objetivos del título. Eso está clarísimo. Esos son cambios sustanciales importantes y, por lo tanto, eso deberían de ir claramente a un proceso que también se simplifica bastante más. Es parecido a la verificación, pero ahí en ese caso las agencias son las que tienen que dar el informe, aunque el propio decreto dice que se van a basar fundamentalmente en el informe del sistema de garantía de calidad. Es decir, lo que va a hacer es analizar el informe, pero ahí ya va a haber que hacer una solicitud de esa modificación, esa solicitud tiene que ir a la agencia, tiene que ir a la comunidad autónoma, etcétera. Es decir, ya es un proceso un poquito más largo, pero es lógico porque eso sí que puede cambiar, en cierto modo, de una forma sustancial el contenido del título. Y después hay otra variación que yo creo que también es muy interesante y es el periodo de verificación de las titulaciones. Hasta este momento teníamos que los grados se verificaban a los 6 años y los grados se verificaban a los 6 años y los másteres se verificaban a los 4. Bien, pues el borrador del Real Decreto establece el mismo periodo de verificación. Es decir, tanto grados como másteres se verifican a los 6 años. Eso tiene como objetivo, como decíamos antes, el acompasar las duraciones y los tiempos con los procesos de acreditación institucional de los centros. De forma que en el momento en el que se consigue la acreditación institucional de los centros, y así figura en el Real Decreto, cada uno de los títulos que está implicado se acredita automáticamente. Y en el momento que se renueva la acreditación de los centros, se renueva, no con la misma fecha, pero sí que pasan a ser acreditados o reacreditados los títulos que estén bajo la organización de ese centro educativo. Por lo tanto, acreditamos el centro y una vez acreditado el centro, a medida que se vayan caducando los distintos títulos, pasarán a ser acreditados y tendrán como fecha de acreditación la fecha en que finaliza ese sistema. Por lo tanto, yo creo que vamos por el buen camino, vamos por el camino de simplificar enormemente los procesos de acreditación que tienen que sufrir los centros. Creo que vamos por el camino de darle autonomía a las universidades y a los centros para definir la forma de sus títulos con responsabilidad. Vamos también en el camino de que estos sistemas de garantía de calidad acreditados en los centros van a ser un elemento fundamental en el proceso de transparencia y de buen gobierno para informar a la sociedad de que los títulos se están desarrollando adecuadamente, porque los sistemas de garantía de calidad tendrán que emitir anualmente un informe de seguimiento del título que tendrá que ser público y, por lo tanto, eso nos garantiza la transparencia en el proceso de desarrollo de los títulos. Y, sobre todo, lo que yo creo que es más importante, nos facilita enormemente la futura trabajo de seguimiento, de modificación, de actualización de los títulos de nuestras universidades y, sobre todo, también la ayuda para las agencias que van a poder realizar su necesario e importante trabajo de seguimiento externo de una forma mucho más tranquila y mucho más sosegada. No es lo mismo organizar, en el caso de la Universidad de La Coruña, 21 acreditaciones institucionales de los centros cada 6 años, que no tener que estar realizando 40 y tantos más 70, casi 100 y pico acreditaciones que se tendría que hacer permaneciendo con el sistema anterior. Por lo tanto, yo creo que esta nueva norma legal, que cuando se
que yo espero que todavía en el proceso, digamos, de tramitación sufra mejoras y se vaya adecuando cada vez más a este proceso, y nos facilite mucho más el desarrollo de nuestra vida y sobre todo el desarrollo de los centros, que están muy interesados en el mantenimiento de la calidad de las titulaciones que imparten, pero no tanto en el peso administrativo burocrático que suponen unos sistemas de seguimiento de los títulos, de acreditación de los títulos absolutamente descomunal y que no viene al caso. Y yo creo que con esto lograremos que efectivamente los centros se dediquen a lo que es importante, que es que la mejora de la calidad de la docencia que imparten cada día sea mayor. No tanto de si tengo el papelito A o el B. Eso tienen que ser los sistemas de garantía de calidad los que de una forma automática se encarguen de recabar todas esas informaciones, de forma que el profesorado lo único que tengan que hacer es evaluar su actividad individual y colectiva. Evaluar qué es lo que está pasando, evaluar los resultados, por qué se producen esos resultados y cómo podemos hacer para mejorar esos resultados. Bien, por lo tanto, como conclusiones, tenemos que ir hacia sistemas de evaluación de la calidad que sean flexibles, sistemas de evaluación de la calidad que sean eficientes y, por lo tanto, eso significa que se haga con el menor coste, no solo económico, repito, sino de trabajo y de coste de personal de los implicados. Tiene que ser eficaz, por lo tanto, tiene que garantizar que efectivamente se mejora la calidad de las titulaciones. Yo creo que además tiene que permitir que las universidades podamos definir el perfil de nuestros títulos de una forma autónoma y que para eso necesitamos una mayor rapidez y velocidad a la hora de introducir los necesarios cambios en las titulaciones en las que estamos, sobre todo ahora en el caso de al prolongar el tiempo entre acreditación y acreditación de los másteres, que son titulaciones cortas, que son titulaciones entre 60 y 120 créditos, pues eso nos va a permitir que ese proceso de actualización, además son titulaciones muy especializadas y muy vinculadas a las necesarias competencias especializadas que necesitan en ese momento, por lo tanto nos van a permitir que durante ese tiempo, ese tiempo que va entre una acreditación y otra, los títulos puedan ir evolucionando y los títulos puedan ir adaptándose de una forma más sencilla a esa situación. Por lo tanto, yo creo que esperemos expectantes este Real Decreto. Estaremos vigilantes desde la CRUE a través de la Comisión de Asuntos Académicos, donde está incluido el grupo de trabajo de calidad. Se está haciendo un seguimiento muy intenso de este Real Decreto. Se están haciendo propuestas, yo creo que muy interesantes, de mejora del texto actual, que ya, repito, para mí ya es un texto que mejora sustancialmente lo que teníamos hasta ahora, sobre todo por eso, porque por un lado reconoce que el seguimiento puede tener ya aplicación inmediata a través de los procesos de pequeño cambio, reconoce la acreditación institucional de los centros y por lo tanto le da un valor importante a ese proceso de acreditación, lo cual nos anima también a que las universidades vayamos por esa vía y que animemos a nuestros centros a ir por esa vía. Y por lo tanto yo creo que en los próximos años espero que con este Real Decreto ya publicado podamos mejorar de una forma significativa cómo estamos haciendo las universidades el seguimiento de nuestros títulos y cómo somos capaces de informar a la sociedad lo bien que trabaja en nuestros centros, la buena formación que estamos impartiendo desde nuestros centros. Con eso le daremos muchísima más seguridad de la que ya tienen a nuestra comunidad, tanto a nuestra sociedad, tanto a nivel estatal como a nivel de las comunidades autónomas, de que tenemos un sistema público de universidades que es un sistema comprometido con la calidad y con la mejora de las titulaciones y con la mejora de los titulados que cada año salen de nuestras universidades para mejorar el tejido productivo, para mejorar la competitividad de nuestra sociedad en general y, por lo tanto, para garantizarnos un futuro mejor y un futuro más resistente a los posibles cambios como hemos vivido en este momento de pandemia. Por lo tanto,
desde aquí estaremos atentos y nada más, daros las gracias a todos por vuestra atención y sabéis que quedo a vuestra disposición para todas aquellas consultas que queráis hacer. Mi correo electrónico es julio.abalde@udc.es y ahí podéis hacerme las consultas que consideréis adecuadas y oportunas y desde aquí yo trasladaré a las comisiones de los grupos de trabajo de calidad de CRUE pues vuestras propuestas para que puedan ir mejorando todavía más el texto de este Real Decreto en el cual yo tengo puestas muchas esperanzas de que por fin nos permitan dejar este sistema dual en donde por un lado vamos por una evaluación institucional pero de aquella manera y todavía nos quedan algunas cuestiones sin corregir y yo creo que nos va a permitir integrar de una forma muy decisiva lo que es la verificación de los títulos, lo que es la implantación de los títulos, lo que es el seguimiento con las modificaciones y el proceso de acreditación, hacerlo mucho más sencillo. Pues nada más, muchas gracias a todos y reiterar el agradecimiento a los organizadores por invitarme a participar en este foro. Muchas gracias.